Voy a ponerme, ¿sí se escucha bien? Con, Sí, Sí, la escuchamos bien. ¿no? Ajá, perfecto. ¿Quieren que ya proyecte la presentación? Voy a proceder a hacer la conexión. Les voy a pedir a todos si pueden mantener sus micrófonos apagados. Hago la conexión y les doy entrada para que ya pueda empezar. Ok.
La Facultad de Derecho les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias 2021, un año de experiencia en COVID, Derecho, Bioética y Biotecnología, que será moderado por la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz. Comenzamos. Muy buenos días, tengan todos. Ya buenas tardes. Sean bienvenidos a este ciclo de conferencias 2021, un año de experiencia en COVID. Y bueno, a un año de haber iniciado la pandemia por COVID-19, ciertamente hemos adquirido experiencia, producto del aprendizaje forzoso e intensivo en el cuidado de nuestra salud, de la preservación de nuestras vidas, de procesar pérdidas de seres queridos, pérdidas de empleos, experiencia en innovar nuevas formas de relacionarnos, de cambios importantes en la forma de vida y de comportamientos sociales. El COVID, que ha marcado un hito en el devenir de la historia, nos ha hecho tratar con familiaridad a la incertidumbre, al miedo, a la angustia personal y social. Sin embargo, pese a todo, nos encontramos hoy aquí. La vida de la universidad sigue en marcha y es momento oportuno para que la investigación generada sea mostrada en voces de sus creadores y expertos, tanto en aspectos jurídicos como en aspectos no jurídicos. En este caso, pretendemos abrir las puertas a saberes provenientes de otras disciplinas, como sería la biotecnología, la bioética, y que de manera conjunta con el derecho nos allanen el camino para transitar pues, con más seguridad por el frágil mundo de secuelas y de retos que nos está presentando actualmente el COVID. El día de hoy tenemos la distinguida presencia de la doctora María de Jesús Medina Arellano, quien nos va a hablar de un tema de gran relevancia en este momento y en esta situación del COVID. Ella nos va a hablar sobre el triaje o el triage. Ciertamente puede ser una decisión muy difícil, una decisión de gran trascendencia. Y bueno, pues agradecemos la presencia el día de hoy en estas aulas virtuales a la doctora María de Jesús Medina Arellano. Doctora, muchísimas gracias por encontrarse el día de hoy con nosotros. La doctora Laura García Escutia nos va a hacer favor de dar lectura al currículum de la doctora, una síntesis curricular muy breve. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora, y gracias a nuestra ponente del día de hoy, que nos acompaña en este ciclo de conferencias que tiene como finalidad precisamente revisar todos estos temas a un año de COVID. Bueno, pues la síntesis curricular es muy breve. Por supuesto, quiero decir que finalmente son muchos los trabajos que María de Jesús Medina Arellano se ha destacado, pero en principio quisiera resaltar que ella actualmente es investigadora titular A del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctora en bioética y jurisprudencia médica por la Universidad de Manchester en el Reino Unido, investigadora nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, coordinadora académica del Diplomado en Bioética, Salud y Bioderecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas desde el 2015. Desde el 2013 es miembro del Colegio de Bioética. Desde el 2017 del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Bioética. Desde el 2019, miembro del Comité Universitario de Ética de la UNAM. Desde el 2016 es consejera del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Bioética en México y desde diciembre de 2009, miembro del Comité de Ética del Consejo de Salubridad General en México. Ha obtenido diferentes reconocimientos, entre los que se destacan en 2008 con la Medalla al Mérito Académico Alfonso Caso de la UNAM, y en el pasado mes de marzo del 2019 fue galardonada con el premio Sor Juana Inés de la Cruz, y en noviembre del año pasado, en el 2020, le fue otorgado el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicas. Pues simplemente una breve síntesis
de la doctora María de Jesús Medina Arellano, a quien le damos el uso de la voz. Por favor, doctora Medina, muy buen día. Muy buenos días. Gracias, queridísima doctora Laura García, por esta cálida presentación. Por supuesto, a la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz por su siempre cálido recibimiento, por su apoyo constante en nuestro querido posgrado. Estoy de verdad muy emocionada y muy contenta de que generosamente me ofrezcan este espacio para compartir unas reflexiones precisamente a un año respecto de lo que representa el triage en francés, la palabra, para poder precisamente conversar de manera, pues nosotras somos abogadas, pero este diálogo sobre estos temas pues son interdisciplinares, ¿no? Entonces celebro mucho que la Facultad de Derecho, que el posgrado estén organizando este evento que nos invita a dialogar con otras disciplinas, como lo es el espacio de reflexión de la bioética y pues los avances en biotecnología que parece que ahora están en el centro del desarrollo de estas discusiones, dado que también tenemos un tema importante que es el desarrollo de vacunas, ¿no? Entonces, pues con este agradecimiento que nunca será para mí suficiente, reciban todo mi cariño y también saludo a todas y todas quienes nos acompañan. Espero que si tenemos alguna duda o comentario, con muchísimo gusto, pues estoy aquí para poder tener esa conversación tan importante, ¿no? He decidido comentarles cómo se adoptó en principio en nuestro país esta guía de triaje, los aspectos de bioética y los aspectos pues de política pública que todavía siguen siendo una necesidad en nuestro país, no solamente en este tema durante la pandemia, sino que quiero aquí puntualizar que este aspecto de triaje no es una novedad para quien está en la atención de la salud en nuestro país. Desafortunadamente, nuestras profesionales de la salud vienen trabajando con recursos escasos desde antes de la pandemia, al menos en el ámbito público. Entonces, estos temas los tenían ya presentes por las pocas, ahora vemos una capacidad, una infraestructura robustecida, pero imaginen antes cuando precisamente no se tenía tampoco suficientes camas de terapia intensiva y también tendrían desde antes de la pandemia que decidir a qué paciente poder atenderle con este servicio de terapia intensiva. En este sentido, hace ya casi un año, fue el 11 de abril que se publicó en el portal del Consejo General de Salubridad, 11 de abril 2020, un sábado, el proyecto de guía de triaje en México, ¿no? Y para la opinión pública se trató de un borrador, no de un borrador, sino que no se dijo precisamente que se trataba de un borrador de un proyecto que se ponía a la consulta pública para la discusión necesaria que se tenía que dar en nuestro país, dado que, y aquí hago un reconocimiento público a todo el grupo de expertas y expertos que nos apoyaron en la redacción de esta guía y que precisamente siguen colaborando algunas en lo personal en el grupo técnico asesor de vacunas en este momento también en el Consejo de Salubridad y en la Secretaría de Salud. Para ubicar un poco el tema, como les comenté, estas decisiones en situaciones extraordinarias se toman. También los paramédicos, las y los paramédicos han tomado decisiones de triaje en cuestiones de emergencias como accidentes en carreteras donde solamente se tienen pues un recurso escaso para salvar a muchas personas que podrían estar involucradas en un accidente. En situaciones extraordinarias como es de la pandemia, pues las situaciones cambian, pero quiero también puntualizar que no son tan diferentes como aquellas situaciones de emergencia que suceden en accidentes. Y esto nos pone también a reflexionar sobre las decisiones al final de la vida, sobre nuestra propia finitud, sobre si hemos conversado en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde sabemos que sí tenemos pues una finitud que no conocemos cuándo llegará, pero que llegará es un hecho. Y pues tomar decisiones respecto de cómo queremos ser atendidos en una situación de emergencia es importante con nuestros familiares, con nuestras personas allegadas.
Estas conversaciones nos pueden ayudar a evitar precisamente dilemas que no tienen que ser tomados por el personal de la salud, sino por nuestras propias familias y en documentos previamente establecidos. Y aquí aprovecho para decirles que en la Ciudad de México, este es el mes de las voluntades anticipadas, el mes de marzo. La Ciudad de México cuenta con una ley de voluntades anticipadas y es muy importante pues socializarla y saber que podemos acudir ante el notario. Así se le ha llamado este mes y ha sido precisamente por la doctora María Elena Merida Mora, quien ha promovido intensamente esta ley. Y es muy importante pues tener una conversación respecto de qué queremos y no queremos cuando estemos en una situación en la que nuestra autonomía se vea mermada y no podamos tener la conciencia necesaria para decidir sobre qué tratamiento o no queremos que nos den los profesionales y las profesionales de la salud. Y en este sentido sabemos que pues no se puede basar esa decisión en el respeto a nuestra autonomía, pero sí en el beneficio que pueda darnos una medida extraordinaria para mantenernos con vida. Pero en esta pandemia, incluso si queremos tener un recurso extraordinario, puedes verse mermada ese deseo, dado que estos recursos en esta pandemia han sido escasos. Sabemos que nunca, al menos los reportes oficiales, es que nunca ha faltado una cama de terapia intensiva. Sin embargo, sí es importante pues saber la futilidad que tenemos de los recursos o del uso de los recursos y por eso es importante la conversación que tengamos con nuestros familiares, ¿no? En el caso de los ventiladores, sí sirven para que, para que pacientes cuyos pulmones colapsaron puedan respirar buscando una recuperación. Sin embargo, hay casos gravísimos en los que ni un ventilador podrá ayudarnos a recuperarnos de la manera óptima. Y entonces sería importante decidir si queremos o por cuánto tiempo estar conectadas o no a un ventilador y conversar, ¿no? Y precisamente, ¿cómo se decide éticamente asignar estos recursos cuando no sabemos qué hubiera querido el paciente o cuando no tenemos los suficientes recursos, ¿no? Y una pregunta que se ha venido enfrentando en el mundo entero, sobre todo a quienes están en primera línea de atención a la enfermedad de gravedad ocasionado por el SARS-CoV-2 o comúnmente llamado COVID-19. Tenemos recursos escasos, como les dije. Esto es parte de la medicina crítica. ¿Desde cuáles principios podemos apoyar al profesional de la salud a tomar estas decisiones? Estas preguntas hace un año, pues ya se las hacía Italia, Suecia, Reino Unido, por ejemplo, y estas eran las respuestas. En Italia, el grupo del Colegio de Anestesia, Analgesia, Resucitación y Cuidados Intensivos emitió precisamente unas guías que fueron duramente criticadas, precisamente porque se le daba prioridad a quienes tenían mayor probabilidad de supervivencia. Esto fue el 11 de marzo de 2020, a un año de esta pandemia en Italia, pues estaban tomando decisiones extraordinarias y era precisamente para el acceso a un ventilador, a un recurso escaso, era para quienes tuvieran mayor probabilidad de vida. Esto fue duramente criticado en todo el mundo, puesto que todos tenemos derecho a tener una atención independientemente de nuestra edad, dado que precisamente la posibilidad de sobrevivir para todos es de manera igualitaria, podría ser la misma. Otros académicos en Reino Unido decían precisamente que era un dilema que los médicos y médicas no podían dejar de enfrentar y pues una situación que es bien importante reconocer que uno de los principios de la medicina es no dañar. Y precisamente es imposible no dañar durante esta pandemia porque hay quienes tendrán que asumir decisiones que esto es la teoría del doble efecto, que por asumir una decisión pues se va a tener que tener un daño inesperado no deseado para otra persona y es precisamente quien tendrá que a tener acceso o decidir quién tiene acceso a un recurso limitado. Y este daño es terrible para las y los profesionales de la salud, pero lo van a enfrentar, lo han enfrentado y ahora lo tienen que mitigar, ¿no? Entonces, por qué señalo esto? Porque también estudios de la OMS nos han indicado porque es bien importante tener guías como estas para ayudar al profesional de la salud,
porque precisamente en esta doctrina del doble efecto, pues los daños psicológicos que enfrenta el profesional de la salud al no saber si se tomó una decisión ética o con los mejores principios puede mermar también su salud mental. Y en este sentido, pues son quienes están enfrentando la pandemia y tener una guía que les diga o que les dé los elementos que deben de tomar en consideración para tomar decisiones justas es muy importante para mantenerles su salud mental. Sabemos que también esto ha mermado no solamente UCI, sino que también el acceso a la salud de personas que viven en situaciones o en lugares remotos, ¿no? Ya están de por sí limitados y pues acceder a un hospital del tercer nivel de atención pues es muy difícil y por eso también es que una guía se debe de tener claro esta parte de justicia social. Sabemos hoy que el triaje no solamente es para el ventilador de terapia intensiva, también para las pruebas de PCR o las pruebas rápidas. ¿Quién está teniendo acceso a estas pruebas? Pues generalmente es las personas que necesitan atención para la enfermedad de gravedad. Pero las pruebas son limitadas. No hemos tenido en México y en muchos países pruebas suficientes para dar una debida atención, seguimiento y medidas de cuarentena para quienes estén positivos a una prueba y ese es un problema, pero no es un problema del triaje, sino un problema pues de política pública de adquisición de insumos. También tenemos problemas respecto a los fármacos que de momento se han estado investigando precisamente para poder disminuir el cuadro grave de la COVID-19, el acceso a estos ensayos clínicos, la situación de que si en el futuro vamos a necesitar placebos o no para el desarrollo de vacunas, lo que viene inmediatamente, porque sabemos que hoy se ha llevado a cabo pues la fase 3 de la investigación en vacunas contra la COVID-19 y pues se han acelerado y pues emitido algunos, no emitido, sino no llegado a todos lo que nos llevaría años para tener una vacuna ya disponible y por eso hoy en día se discute si se necesitarán placebos o no para poder tener una terapia, un tratamiento. Y esto nos pone pues con la aprobación de emergencia que se ha dado a estas vacunas que están en fase 3 y ahora los problemas del triaje pues es en cuanto a la distribución y suministro. También el grupo técnico asesor ha emitido lineamientos al respecto. En ese tema no me voy a meter de momento, pero espero que en un futuro sigamos conversando sobre la priorización de las vacunas que se ha dado en México y cómo deberíamos estar todas y todos muy vigilantes de que se lleve a cabo precisamente con los mayores estándares éticos y la mejor evidencia disponible. Como lo mencioné anteriormente, no queremos que se tomen decisiones discrecionales respecto de quién accede o no a un recurso escaso. Queremos que sean decisiones públicas o que haya una rendición de cuentas respecto de esas decisiones, que no exista discrecionalidad, no solamente para que la ciudadanía tenga certeza de que las decisiones se tomaron de manera justa, sino también, como les digo, descargar al profesional de la salud en primera línea que tiene que decidir de manera expedita respecto de estas situaciones. Esta transparencia y rendición de cuentas nos debe de llevar a que cualquier documento de guía sea dinámico y receptivo a cualquier nueva evidencia que se presenta para poder asignar un recurso escaso. Hay principios que se establecieron en esta guía de triaje, como la maximización de beneficios, que precisamente tiene que ver con salvar el mayor número de vidas posibles y no hacer daño y no hacer un uso no deseado ni fútil de un recurso escaso. La igualdad y la equidad, debemos de tener muy claro que todas las personas estamos en una situación de igualdad y dignidad y que ninguna guía puede de ninguna manera entenderse, sería un error del pensamiento de que pone a las y los ciudadanos a competir por un recurso escaso. Eso jamás se ha dicho en ningún documento guía, ni tampoco debe ser lo que tengamos como política pública, sino simplemente encontrar las maneras de atender a todas las personas con la misma importancia que merecen nuestras vidas. Es importante que en la distribución de las vacunas o en el acceso a un servicio de salud escaso, como reconocimiento al valor y también a la necesidad que tenemos de tener el profesional en la salud de primera línea vivo,
es que se les dé precisamente el acceso a terapia intensiva en caso de caer gravemente enfermos. Y desafortunadamente, a un año de la pandemia, ¿qué hemos aprendido? Pues quienes están haciendo frente a la pandemia son profesionales de salud muy jóvenes, porque muchos fueron, pues, tomaron receso por comorbilidades o porque están en una edad de riesgo en el desarrollo de la enfermedad. Entonces tuvieron que entrar jóvenes a ocupar plazas, ocupar estas vacantes para enfrentar esta pandemia, y somos uno de los países que tenemos mayores pérdidas también de las y los profesionales de la salud. Entonces aquí siempre insisto en la empatía y sensibilidad que debemos de tener a quienes están haciendo frente a esta emergencia, a esta pandemia, y poner y exigir que ya sean vacunados de inmediato, porque tenemos personas que no están en primera línea, pero sí en atención primaria, atendiendo a personas con COVID que se enferman y mueren. Entonces, esta es también una situación que debemos de, en este momento, resaltar, visibilizar y como sociedad exigir que se les dé su prioridad, sin discriminación y con respeto a los derechos humanos, porque es una medida proporcional, y una medida proporcional que ajuste un test de razonabilidad del por qué tienen que estar precisamente vacunados, porque tienen que tener acceso a un recurso escaso, es precisamente porque están haciendo frente a esta pandemia y están muriendo en ese frente, ¿no? Esta guía, conforme a los principios de igualdad y no discriminación, que por cierto, quiero decir, durante el proceso de finalización del primer borrador final que se publicó, fue muy importante la intervención de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación en México, así como la Comisión para Prevenir y Erradicar la Discriminación de la Ciudad de México. Ambas instituciones fueron claves para que tuviéramos un documento que evitara a toda costa categorías sospechosas prohibidas por la Constitución, como por ejemplo la edad biológica, para tener una característica que incluya o excluya de un cuidado crítico o de la atención crítica, ¿no? La guía no excluye a ningún paciente que en situaciones ordinarias sería calificado para acceder a un recurso de medicina crítica. Entonces, eso es muy importante. Ninguna comorbilidad, discapacidad o cualquier otra situación es un elemento o característica que excluya para tener la atención en medicina crítica, y así se establece en esta guía. Entonces, nada más se hace el énfasis de quién tiene una prioridad respecto a esa atención, por lo que ya acabo de explicar, porque son quienes están atendiendo a pacientes todos los días, ya no en primera línea, pero en la atención primaria de la salud, es decir, pacientes asintomáticos o personas con síntomas que van con la atención primaria con síntomas no de gravedad, pero que pueden contagiar al profesional de la salud y a otros profesionales de la salud esenciales, como son personal de intendencia, camilleros y todas las demás personas que están involucrados en esta emergencia. Por eso es bien importante dejar claro cuáles son la razón, el ajuste razonable que tenemos que hacer para darle esta prioridad a quienes están no solamente en primera línea, sino en todo el sistema de salud. Y quiero decirlo también en la medicina, no solamente pública, sino en la privada, porque cuando tenemos un asunto de salud pública, la medicina no se vuelve ni privada ni pública, es medicina pública en ambos sectores. Un aspecto importante que gracias a la intervención de colegas de la UAM Xochimilco, como es mi tocayo el doctor Jesús Rodríguez, también el doctor Juan Antonio Cruz Parcero, director del Instituto de Investigaciones Filosóficas, fue la inclusión de acciones afirmativas en caso de que dos personas se encuentren en la misma situación de gravedad y solamente se tenga un recurso. Esta acción incluye precisamente el elemento de justicia social, de precisamente priorizar a quienes históricamente han sido vulnerados, o por ejemplo, las personas que viven en un lugar más remoto y que no han tenido una atención a la salud, y otros grupos que tienen esa suerte de estar en desventaja por estas brechas que ya tenemos en nuestro país, y es una manera de compensar este principio o esta atención con el principio de justicia social. No hablemos que es en todos los casos, es solamente en los casos extremos donde hay una situación igual y solamente hay un recurso
Esto es muy importante. En la perspectiva de género sabemos que los hombres enferman de mayor gravedad que las mujeres y por eso también tenemos que estar revisando la evidencia y también esto es parte de una acción afirmativa. Entonces, en materia de atención a la salud, y eso también es importante discutirlo. En esta maximización de los beneficios de un uso de un recurso escaso, es importante darle prioridad, como se dice, a aquellas personas que van a mejorar con el tratamiento escaso e incluso sin tratamiento y darle otro tipo de atención. No siempre tiene que ser medicina crítica y por eso es importante hablarlo con nuestros familiares. ¿Qué quiere María de Jesús en caso de tener que ser entubada? ¿Que se me entube o que se me dé una atención paliativa y puede ser que mejore con otro tipo de tratamiento? Yo quiero eso, no quiero que se me entube. En otros países se ha llegado incluso a las personas a tatuar que no se les resucite o que no se les entube para que puedan respetarle, ya que a veces son las mismas familias quienes se oponen a estas situaciones. Entonces sí es bien importante decir que tenemos las herramientas, al menos existe una ley en la Ciudad de México de voluntad anticipada que señala que tú puedes establecer qué quieres que se te dé tratamiento o no, en dado caso de que tu autonomía se vea mermada, en dado caso de que no estés consciente y se tengan que tomar decisiones sobre la atención crítica de tu salud. Y precisamente, pues todas debemos de estar informadas de estas decisiones o que estas decisiones se van a tomar desde el ingreso a cualquier hospital, ¿no? Y en caso de que enfermemos de gravedad, entonces lleguemos a UCI, no por falta de camas o tratamientos o recursos, sino porque son decisiones que atañen también a la atención de la salud en una situación ordinaria. Esto es bien importante, hay que ver esta situación a un año de la pandemia como una oportunidad para que se deje bien establecido lo que queremos y lo que no queremos que se haga en la atención de la salud en medicina crítica, ¿no? La suspensión o rechazo de tratamientos, incluido este soporte vital que es el ventilador. Esa discusión, lo señalaba el doctor Luis González Plasencia, en nuestro país está pendiente, pero gracias precisamente a esta guía de triaje despertó una gran discusión nacional donde precisamente pudimos abordar el tema de decisiones al final de la vida. El doctor González Plasencia señala algo que voy a citar textualmente porque se me hace que es súper importante. Tenemos pendiente una discusión donde el tema de la vida pueda ser abordado desde valores que cuestionen nuestro egoísmo, la cultura individualista y donde la muerte, por tanto, signifique menos una fatalidad y más una oportunidad para ser altruista en el marco de sociedades más solidarias, ¿no? Y esto tiene que ver también con la donación de órganos. Algunas personas nos hemos preguntado, pues, ¿qué queremos que pase si es que también en un momento dado tenemos muerte cerebral y seamos candidatas o candidatos a donar un órgano? Tenemos esa visión solidaria, esa oportunidad de dar vida con nuestra vida. Entonces, es importante que en esta guía no se abordó el tema de decisiones al final de la vida en profundidad porque se trataba precisamente de adoptar estos principios de la maximización de beneficios para un recurso escaso en la atención de la medicina crítica. Pero es importante señalar, como lo dije anteriormente, que es el mes de las voluntades anticipadas. Es importante este mes de marzo y hablar con nuestros familiares si queremos ser entubadas, si queremos ser sedadas, por ejemplo, o si queremos cuidados paliativos, que también es un derecho constitucional en nuestro país. La salud mental de las y los trabajadores de salud importa y es por eso la decisión de triaje que tiene que ver con ayudar con los efectos psicológicos adversos por tomar decisiones que tienen que ver sobre la vida de los demás. Es una ética de asignar recursos limitados y sería un error del pensamiento, no significa bajo ninguna situación una acción de muerte, como lo han dicho en otras prensas amarillistas o como se dijo durante el año pasado, los comités de la muerte. No, los comités de triaje son los comités de la muerte, es un error del pensamiento, son los comités de la vida porque nos ayudan a salvar las vidas de manera ética y no de manera discrecional y coadyuva a quienes están enfrentando esta pandemia, se sienten acompañadas y acompañados en la toma de decisiones, no las toman en solitario. Entonces, esto también ayuda
y coadyuva a la rendición de cuentas y transparencia de quienes están en primera línea. ¿Por qué? Sabemos que el tema favorito hoy en día es la corrupción, pues queremos que precisamente no haya elementos de corrupción, que nuestro primo, el paramédico, que nuestra prima, la intensivista, nos dio acceso a un recurso escaso por encima de quienes lo tenían el derecho y la prioridad ante la situación de gravedad, ¿no? Entonces queremos una justa distribución, transparente, consistente y con los procedimientos o los estándares éticos que nos ayuden a evitar a toda costa discriminación. Y esto garantiza o genera una confianza pública de que existe una justa distribución de los recursos escasos. Ahora, muchas personas han preguntado, ¿y esta guía del Consejo es obligatoria? Pues es oficial, sí, pero no es obligatoria y se trata de un criterio de prudencia rector. Y hoy en día, puedo decirlo, me ha encantado escuchar al doctor Zoé Robledo en la Academia Nacional de Medicina, que afortunadamente en el Seguro Social tenían esta guía. Lo declaró así públicamente, no es algo, y retomo estas palabras porque precisamente pudieron adoptar sus propias guías y protocolos en el seguro, en el ISSSTE, en todos los hospitales, porque de eso se trataba, de que cada atención primaria, atención de tercer nivel de la salud, sus comités de ética adoptaran los principios rectores y generaran sus propios lineamientos y sus propios comités de triajes para coadyuvar a la atención de la medicina crítica en cada una de sus unidades hospitalarias. Entonces, por eso no puede ser esta guía obligatoria, porque nada más contiene principios de referencia prudentes, conforme a la mejor evidencia disponible hasta el momento, que cada unidad hospitalaria debería adoptar conforme a sus propios recursos. ¿Por qué conforme a sus propios recursos y por qué no puede ser obligatoria? Porque desafortunadamente en nuestro país, hasta el año pasado, como bien señaló la doctora Laura García Escutia, pertenezco al Consejo de la Comisión Nacional de Bioética y fíjense que todavía nos queda un largo recorrido por atravesar para establecer comités de ética en la investigación y hospitalarios de bioética en nuestro país. A menos no alcanzamos el 50% de comités, entonces son los comités quienes tienen que tomar estas decisiones, pero también sabemos que no tenemos comités suficientes, ¿no? Entonces, por cierto, esta guía también habla de llevarles a los pacientes recursos electrónicos, ya sea móviles, iPads, para que las personas que se encuentren en la atención de medicina crítica puedan estar en comunicación con sus seres queridos. Y eso es algo que también vimos, fue un recurso que se utilizó y que se adoptó gracias a esta guía. No estoy diciendo que la guía es la panacea o que la guía es la respuesta a todas las situaciones de atención crítica en nuestro país, pero sí fue un marco de referencia así admitido por las autoridades de salud en nuestro país. Los gobiernos y los tomadores de decisiones públicas en esta materia deberán hacer todo lo posible por evitar que los recursos sean escasos. Y en nuestro país tengo que decirlo que así fue. La reconversión hospitalaria, es decir, los hospitales privados que ayudaron a la atención de la salud pública, como les digo, el tema de la salud pública no se vuelve privado ni público, se vuelve un tema público y así fue como los hospitales privados coadyuvaron de manera solidaria con el Estado para poder atender esta emergencia y aplicar de manera justa y consistente para lograr precisamente acabar con los contagios, sobre todo con la enfermedad de gravedad que ha costado pues miles de vidas, ya lo sabemos. Entonces, estas situaciones son importantes para ayudar a quienes están enfrentando el problema de una manera solitaria, desafortunadamente, y sabemos que hemos perdido a muchas y muchos, y quiero cerrar dedicando todos estos trabajos a quienes, a todas las y los profesionales de la salud que ya no están con nosotros por la atención a esta emergencia sanitaria. Muchísimas gracias. Creo que aquí termino, creo que estamos en tiempo, porque Claro que siempre sí, me doctora. paso un poco del tiempo. Gracias, maestro. Muy amable, doctora. Excelsa la ponencia de la doctora Medina Arellano sobre este tema de mucha actualidad. Ya ha desatado un gran interés en las redes sociales de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y le quisieran preguntar, doctora, comentan que el día de ayer el doctor Raúl Contreras, director de nuestra facultad, comentaba que en un inicio, en la guía
que usted nos ha expuesto de triaje en México, se señalaba que algunos criterios en los que se iba a ponderar la posibilidad de atender prioritariamente a los jóvenes. Sin embargo, a partir de enero, de diciembre, en la vacunación que se realiza en nuestro país, se está priorizando en la gente adulta mayor. ¿Ve usted, doctora, le preguntan, alguna coherencia en estos criterios? ¿Si obedecen a la misma guía o qué debemos de entender en esta diferenciación? Gracias, doctor Ramírez de Arellano. Es gracias al doctor Raúl Bustamante también, mi gratitud infinita por siempre incorporarme en todas las discusiones y en todas las actividades académicas de la Facultad de Derecho. Y definitivamente esta guía no aborda los temas de la asignación de el recurso escaso que es las vacunas. Hay otra guía de priorización que con mucho gusto les comparto el link en el chat en este momento para que puedan compartir ese documento. Pero la recomendación del grupo técnico asesor fue que se vacunara al profesional de la salud atendiendo la emergencia sanitaria por las razones que expliqué y que estaban ya expuestas en esta guía bioética de asignación de recursos escasos. En nuestro país, pues se han tomado decisiones que no tienen que ver con la recomendación del grupo técnico asesor. Entonces, una decisión política que incluyó que se vacunara a la par a las personas adultas mayores que también se encuentran en riesgo de contraer la enfermedad de gravedad, el virus que desarrolla la enfermedad de gravedad. Bueno, la pregunta ética es, esta parte, lo que se decidió como política es hacer justicia social durante la pandemia de un recurso escaso. ¿Eso es ético? ¿Eso es justo? Tenemos ni siquiera la mitad del profesional de la salud de primera línea vacunado. Entonces, esta es una pregunta que yo les lanzo a ustedes. El grupo técnico asesor, creemos, y están así, que sí, a la par se tendría que estar vacunando a estas personas, pero en donde el virus y la transmisión es más alta, para poder abatir el contagio y el surgimiento de más casos. Entonces ya será la sociedad quien revise si se adoptó o no el consejo del grupo y el por qué se decidió alejar del consejo del grupo. Muy clara la respuesta, doctora. Muchas gracias. La siguiente pregunta que nos elabora un compañero de la maestría aquí en Derecho, Luis Eduardo Álvarez Velázquez, le pregunta qué tanta implicación tiene el principio moral del utilitarismo en la definición de los criterios de triaje, maestra. Bueno, en este momento no voy a hablar de lo que es el utilitarismo, pero sin embargo, esta es una medida de justicia distributiva. Entonces, hablar de utilitarismo para responderle al compañero sería injusto, injusto para quienes son exponentes de esa teoría moral, porque estamos hablando de que en la guía se establecen principios de justicia distributiva y justicia social, que tienen su base ética y moral precisamente en doctrinas del utilitarismo y consecuencialismo, es decir, las acciones son evaluadas conforme las consecuencias que tienen llevar a cabo estas acciones. Y lo que las consecuencias nos indican es el mayor beneficio y no dañar. Entonces, es por eso que estas decisiones de justicia distributiva son atendiendo a estos principios de no dañar y de maximización de beneficios. Entonces, creo que es bien importante para no confundir al público. Sabemos que el utilitarismo se ha comúnmente expresado como una monstruosidad moral. No hay nada más erróneo para el pensamiento, es una falacia. Entonces, pues les invito a leer un poco más del utilitarismo y sobre todo el consecuencialismo y cómo se toman estas decisiones en materia de justicia distributiva, atendiendo también a principios de justicia social. Muy amable, doctora. Fíjese que está generando inquietud entre el estudiantado el comentario que ha señalado sobre la no obligatoriedad del triaje. Y por ello, la compañera Alexandra Monserrat García señala si existe algún tipo de documento que fije lineamientos obligatorios y con base en los cuales los abogados pudiéramos fincar posibles responsabilidades civiles
por negligencia o algún comportamiento irregular por parte del personal médico, doctora? Sí, claro. Gracias. Otra excelente pregunta y justo para nosotras abogadas es bien importante porque esta jurisprudencia, tesis aislada que les presenté en materia civil, precisamente señala que es importante tener guías o protocolos emitidos por la Secretaría de Salud o por la autoridad competente en la materia, como fue el Consejo de Salubridad que emitió esta guía para determinar precisamente el fincamiento de alguna responsabilidad. Es decir, esta guía no es obligatoria y se tiene que actualizar conforme la mejor evidencia científica. Y el Consejo de Salubridad y las reuniones que tuvimos desde la Conbioética con los comités de ética e investigación hospitalarios, les invitamos a que emitieran sus propias guías y protocolos. ¿Por qué? Porque ante cualquier situación de detección de discrecionalidad y no apego a los mejores estándares establecidos, nos puede llevar a precisamente fincar una responsabilidad. Entonces, estas guías y protocolos no solamente ayudan a profesionales de la salud a que hagan mejor su práctica y que no tengan una discrecionalidad en su práctica, esa carga moral, pero esa carga legal también, porque es muy claro que si se alejan de estas medidas, estos estándares, claro que sí tendrán una responsabilidad legal. Y Muchas estos guías o gracias. protocolos son los que nos van a ayudar a determinar. Entendido, doctora. Fíjese que en la antesala de una tercera subida que estamos pronosticando en el caso mexicano de casos de COVID, la compañera Giovanna Alejandra Hernández Rasgado le pregunta si a nivel internacional usted ubica algún estado que haya aplicado un modelo de triaje que haya sido exitoso, que haya evitado el número de muertes y haya atendido oportunamente a pacientes. ¿Usted ubicaría a nivel internacional, egresada de la Universidad de Manchester, de allá viene justamente uno de estos modelos? ¿Cómo ve usted, doctora? Veo que en el mundo esta pandemia no visibilizó, sino que nos dio clara cuenta de que nuestro sistema de salud era frágil, al igual que todos en el mundo. ¿Sí? Sabemos de los países exitosos que lograron precisamente detener el contagio. Y eso fue importante para no acceder a un recurso escaso de medicina crítica. Entonces, en esos casos, pues obviamente no se necesitó la guía. Pero en casos como el Reino Unido, déjenme comentarles que a comparación de nuestro país, que sí publicamos la guía desde que era un borrador para el escrutinio público, en Reino Unido iban a ser los servicios de salud demandados por los grupos de personas con discapacidades para que hicieran públicas las guías y protocolos de triaje que estaban utilizando en los NHS, los National Health System, en los hospitales, porque las guías y protocolos no eran públicos y entonces se tenía la intuición de que de manera discrecional decidían no dar atención crítica a personas con discapacidades, o de qué manera identificas a una persona con discapacidad y darle la misma oportunidad que a una persona que no. Entonces, es bien importante decir que en todos los países se han adoptado guías y protocolos, pero en todas las situaciones ha sido problemática su aplicación, o porque se publica, porque es asequible para toda la sociedad y entonces esto genera controversia y polémica, o dos, porque es privada o no se hace pública y entonces se sospecha de que se están tomando decisiones discrecionales discriminatorias. Entonces, en todos los países, en Estados Unidos hemos visto muchas pérdidas también de vida, aún con estos protocolos de triaje. Y créanme que el protocolo de triaje no evita la muerte y por eso es importante hablar de la muerte. El protocolo de triaje no evita la muerte ni en una situación ordinaria. Es lo que les digo, un paramédico, una ambulancia, llega con un solo ventilador a un accidente catastrófico donde 4 personas necesitan el ventilador. ¿A quién se lo da el paramédico? ¿De quién va a evitar la muerte? ¿De quiénes? Es un solo ventilador el que llevan en la ambulancia.
Entonces, no sé si con esto respondo la pregunta de la compañera, pero que la guía o un protocolo no evita la muerte. Gracias, doctora. No, nos queda clarísimo y sobre todo con la aseveración que ha hecho previamente en el sentido de que los gobiernos deben de garantizar pues la disposición de recursos no solamente humanos, sino materiales, sanitarios, con la intención de que pues estos protocolos de triaje pues privilegien la atención médica oportuna. Pero como usted dice, si previamente ya había escasez y no se atiende esta necesidad médica, pues evidentemente estos criterios de triaje no van a venir a resolver esos problemas. Otra pregunta, doctora. Nuestro compañero de la maestría, Néstor García Martínez, le pregunta si se puede generar algún tipo de responsabilidad el hecho de que no se estén observando estas guías internacionales en la aplicación de vacunas y en lugar de privilegiar que el personal médico esté oportunamente blindado frente al virus del COVID-19, se esté haciendo con las personas adultas mayores. Él utiliza el término populista, que es un término que se está utilizando recientemente mucho, pero esa es la pregunta, doctora. Sí, claro, muchas gracias. Y le regreso otra vez la pregunta, Néstor. ¿Es ético la justicia social ante un recurso escaso? Pues podemos decir que sí, pero en este momento necesitamos que nuestros profesionales de la salud estén vacunados. Entonces, ¿cómo es que lo hacemos ético? Identificando dónde están el mayor riesgo para las personas adultas mayores, y esto ya lo hizo el grupo de epidemiología del Instituto Nacional de Salud Pública, que conforma el grupo técnico asesor de vacunación en México. Entonces, si vamos a una población remota, donde es muy difícil que el virus le llegue a una persona adulta mayor, pero les llevamos a vacunadores, ¿qué estamos haciendo? Incrementando su riesgo. Entonces, la decisión ética es el personal de la salud y las personas con mayor riesgo a enfermedad de gravedad, en donde se tiene mayor riesgo de contagio. Muchas Y no me gracias. atrevería a calificar una política de momento, simplemente me atrevo a hablar de lo que sé, que es la recomendación del grupo técnico asesor. Muchas gracias, doctora. Con la intención de hacer una breve relatoría de los importantes planteamientos que usted nos ha hecho favor de vertir el día de hoy en esta generosa conferencia que da la Facultad de Derecho a través de su División de Estudios de Posgrado, creo que vale la pena que nuestras compañeras, nuestros compañeros tengan presente esta distinción que usted ha hecho entre los comités que malmente han sido llamados de privación de la vida, frente a comités que realmente lo que buscan es salvar el mayor número de vidas. Y es que el triaje a nivel internacional funciona con base en el criterio de que no todo lo grave es urgente, ni todo lo urgente es grave. Y podemos hacer, si me permite, doctora, el ejercicio de hacer un símil, en el sentido de que el triaje es como el Ministerio Público. Si tú como justiciable accedes al Ministerio Público y te topas con una persona que te está escuchando, que entiende la gravedad de lo que te sucedió y la necesidad que tienes tú de recibir una orientación y una justicia pronta y expedita, vas a tener una buena resolución de tu problema. Pero si en lugar te topas con un Ministerio Público negligente, insensible, que batea todas las necesidades sociales y te manda a tu casa, pues evidentemente vas a quedarte con esa percepción de injusticia y de cerrazón. Y es lo mismo que pasa con un triaje médico. Un triaje médico es clasificar, no es buscar ignorar o maltratar al paciente, sino justamente clasificar y darle a cada quien la prioridad que merece, con la intención de que reciban el tratamiento médico oportuno. Y como bien usted dice, doctora, se aplica en todo momento. Cuando uno accede al hospital, se topa en primer momento con una etapa de valoración, que es un triaje médico. ¿Qué tan grave viene el paciente? ¿Cuáles son sus síntomas, sus signos vitales? ¿Qué necesita? Si es alérgico. Es decir, es ubicar al paciente con la intención de canalizarlo. Lamentablemente en los medios de comunicación también ha habido esta mala impresión de que se está priorizando a los jóvenes sobre los adultos mayores y se le está mandando a la muerte, lo cual también no ayuda mucho los criterios oficiales en el sentido de que si te sientes mal, quédate en casa. Creo que ese fue un grave señalamiento, en lugar de pedir, ve al doctor, ve al hospital para que te valoren, te den la correcta orientación y por lo tanto salves la vida, que es la prioridad del triaje a nivel internacional.
si bien surge en un contexto de enfrentamiento bélico, a final de cuentas se trata de la propia predilección de la vida sobre los escasos recursos económicos que, como usted dice, doctora, va junto con pegado. Si estamos frente a un hospital bien equipado, con los insumos médicos necesarios, con el personal médico descansado, relajado, capacitado, pues evidentemente habrá una capacidad de respuesta inmediata, oportuna, integral. Pero si estamos con un hospital sin equipo médico, con el personal cansado y hasta enojado porque no tiene las necesidades, El equipo de protección. el equipo de protección tan básico, y estamos frente a una enfermera que está ya cansada, tiene 12 horas de trabajo, no hay un relevo y aparte estamos frente a pacientes que tienen pues la emergencia, evidentemente se genera un escenario de caos, que es lo que no se busca justamente a través del triaje. Entonces, doctora, ha sido realmente una ponencia muy reveladora, muy orientadora sobre lo que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país. Todos y todas nosotras tenemos ahorita el riesgo de enfrentar algún tipo de situación que nos amerite ser valorados, y lo mejor es que lleguemos oportunamente a la atención médica para que nos canalicen y nos orienten de la mejor forma posible. El triaje no es mandar a la gente a una mala atención médica, al contrario, es orientar y pues tratar de eficientar los escasos recursos económicos. Esa sería, doctora, a grandes rasgos, pues la relatoría de la excelsa ponencia que usted gentil y generosamente nos ha vertido. Muchas gracias, doctora Medina Arellano. Es cuanto, doctora Guadalupe Fernández Ruiz. Muchas gracias por esta excelente relatoría también, y ya nada más, de verdad, mi gratitud. Lo que dice, doctor, es bien importante, y aprovechemos este espacio para decirles sí, quédense en casa, pero si se enferman, por favor, no dejen de estar acompañados por la telemedicina, por algún medio que vaya, esto es de un momento a otro, ¿no? La gravedad se presenta de un momento a otro, y lo que nos ha faltado decir es que siempre estemos acompañadas y acompañados. De un momento a otro puede faltar el oxígeno, ¿no? Entonces, ¿cómo canalizamos esta atención? Es de verdad mi gratitud. Muchísimas gracias, doctora. De verdad, agradecemos la oportunidad de escucharla. Yo creo que su plática fue sumamente provechosa, sobre todo en estos momentos, y vino también a hacer aclaraciones importantes, a esclarecer más bien las ideas que teníamos respecto al triaje, ¿no? Lo veíamos de alguna manera como algo, voy a utilizar la expresión, algo satánico, ¿no? Entonces, claro, es una decisión en un momento mucho, muy difícil, pero yo la felicito y le agradezco su participación en estas aulas virtuales. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora. Muy amable. Maestra Laura García, si nos hace favor de compartir la constancia para la doctora Medina Arellano, por favor. Con muchísimo gusto, y precisamente en aras de reconocer el tiempo, el esfuerzo que ha hecho la doctora Medina Arellano al compartir unos minutos en su apretada agenda. Bueno, pues la Facultad de Derecho, la División de Estudios de Posgrado de nuestra máxima casa de estudios, le da este reconocimiento, que es lo mínimo que podemos darle a la doctora María de Jesús Medina Arellano por su destacada participación como ponente magistral en este ciclo de conferencias con el tema triaje, celebrado en este día 17 de marzo de 2021. Muchísimas gracias y enhorabuena, porque fue una excelente reflexión enriquecida y con una participación muy nutrida de todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Creo que nos deja mucho, y bueno, pues nada, es todo, doctora Fernández Ruiz, doctora Medina, muchísimas gracias. Qué lindo que podamos hacer este tipo de reconocimientos virtualmente, porque ya extrañamos vernos en los pasillos de la facultad, del posgrado, y esto nos hace acercarnos un poquito más, y de decir acompañadas, qué bonito acompañamiento. Muchas gracias, para mí es un honor, de verdad, gracias por la invitación y por abrirme el micrófono para compartir nuestras reflexiones.
Mil gracias, doctora. Y nada más resaltar que los comentarios corren a cargo de estudiantes del posgrado. El licenciado Saúl Ramírez de Arellano es estudiante del posgrado y lo ha hecho de manera excelente. Pues muchísimas gracias. Los esperamos el día de mañana, por favor. Se presentará con el tema reasignación de recursos vitales y vacunas, un postdoctorado de la Universidad de Buenos Aires. Él es el doctor y rabino Fischel Slagen, entonces yo creo que estará muy interesante y motivador escucharlo. Pues muchísimas gracias, que tengan una buena tarde, un saludo para todos, muy amables. Hasta luego, buenas tardes. Muchísimas gracias, muchas gracias y bonita tarde para todas y todos por las preguntas también, que fueron sumamente enriquecedoras. Muchas gracias por esta moderación de las preguntas y también el resumen excelente, de verdad, gracias. Virginia, también muchas gracias. Pues Muy sobre generosa, todo, doctora. Gracias. no hombre, al contrario, Gracias, gracias doctora. a la maestra Leoba que está aquí con nosotros, qué gustazo. A todos quienes nos acompañaron, muchas gracias. Y la maestra Laura Escutia, que siempre nos está haciendo parte de todas las actividades, así que mi gratitud. Y sigan las conferencias en vivo, qué buena iniciativa. Sí. Gracias. Hasta luego. No, Buena gracias. tarde. Hasta luego. Bonita Buenas tardes. tarde. Hasta luego. Sigan cuidándose. Igualmente, bye. Bye.